Cada año, en el mundo, se instalan miles de grúas torre, verdaderos gigantes de acero, sin los cuales sería imposible imaginar la construcción de rascacielos. Levantan cientos de toneladas de hormigón y metal, crecen junto con el edificio y desaparecen tan misteriosamente como aparecieron. Imagina, una grúa que devora nuevas secciones, elevándose a sí misma cada vez más alto, hasta alcanzar cientos de metros en el cielo. Pero, ¿cómo lo hace? Y lo más importante, ¿cómo la desmontan luego desde la cima del rascacielos? Mira hasta el final y descubrirás un secreto de ingeniería que se parece más a la magia que a la tecnología de construcción. La construcción de un rascacielos es un proceso complejo y de múltiples etapas. La grúa, que realiza el trabajo principal de levantar los elementos pesados de la estructura, debe crecer junto con el edificio. Todo comienza con la base, los cimientos. A diferencia de los edificios convencionales, los cimientos para una grúa torre no solo deben soportar su peso, sino también las colosales cargas laterales que se generan durante su funcionamiento. Los ingenieros calculan los cimientos teniendo en cuenta el tipo de suelo, el peso de la grúa y la carga máxima que levantará. Generalmente, se trata de una enorme losa de hormigón reforzado con armadura, que se hunde profundamente en la tierra. Una vez que los cimientos se han endurecido, se monta el segmento base, la llamada zapata. Es un marco metálico que constituye el primer y más bajo elemento del mástil. A él se fijan elementos especiales para unir las siguientes secciones. En esta etapa también se instala el marco de apoyo, una cruz de acero que garantiza la estabilidad de la grúa. A este marco también se le acoplan los mecanismos hidráulicos responsables de la autoelevación. La parte principal de la grúa es su mástil, que consta de secciones individuales, generalmente de 3 a 6 metros de longitud. Estas secciones se transportan a la obra en camiones. El proceso de montaje se realiza por etapas, y aquí es donde empieza lo más interesante. Las 4 o 5 secciones iniciales se ensamblan con la ayuda de una pequeña grúa móvil u otro mecanismo de elevación. Una vez montada la primera parte, se instala sobre ella la plataforma giratoria, con la cabina del operador, los contrapesos y la pluma. Pero, ¿cómo se eleva la grúa a sí misma para añadir las siguientes secciones? Aquí es donde entra en juego la magia de la tecnología de autoelevación. Dentro del mástil de la grúa hay un mecanismo de gato hidráulico, capaz de levantar la parte giratoria de la grúa. Una vez que la grúa se ha elevado a sí misma unos metros, en el espacio liberado entre el marco de apoyo y el mástil, se introduce una nueva sección. La grúa, utilizando un dispositivo de elevación especial, recoge la sección del suelo, la sube y la coloca en su sitio. Este proceso se repite una y otra vez. La grúa parece devorar una sección tras otra, aumentando gradualmente su altura. Es un proceso lento pero continuo que permite a la grúa crecer junto con el edificio al que sirve. Cuanto más alta es la grúa, mayores son las cargas que soporta, especialmente las del viento. Por eso, cuando la altura del mástil supera ciertos límites, generalmente 40 o 50 metros, la grúa debe anclarse a la estructura del edificio. Esto se hace mediante soportes de acero especiales que se fijan a los forjados de hormigón o a las estructuras metálicas del edificio. Generalmente, estos anclajes se colocan cada 30 metros. Esto garantiza la estabilidad, evita el balanceo y, en última instancia, hace que el trabajo de la grúa sea seguro. Para la construcción de rascacielos se utilizan modelos específicos de grúas.
Su particularidad es la impresionante altura y la resistencia de los materiales. El metal del que están hechas las secciones debe soportar cargas increíbles de compresión, tracción y torsión. Cada sección es una compleja estructura de celosía, diseñada para tener la máxima rigidez con el mínimo peso. Otro detalle importante es el sistema de control. Debe ser extremadamente preciso, ya que el operador tiene que manejar una carga que puede estar a cientos de metros de distancia. Las grúas modernas están equipadas con sistemas de posicionamiento global, cámaras y sensores que transmiten información sobre el peso, la velocidad del viento y la posición de la carga en tiempo real. Cuando la construcción ha terminado y el rascacielos está listo, llega la etapa final, no menos compleja, el desmontaje de la grúa. Es un proceso inverso que requiere aún más precaución. Si la grúa estaba anclada al edificio, estos anclajes se retiran de arriba hacia abajo. Luego, utilizando el mismo mecanismo, la grúa comienza a desmontarse a sí misma. Baja la plataforma giratoria, desconecta las secciones y las baja al suelo. Sin embargo, cuando la grúa se vuelve demasiado baja para realizar estas acciones, surge la pregunta: ¿cómo se desmontan las últimas secciones? Aquí los ingenieros recurren a dos métodos principales: uso de otra grúa más pequeña. En la mayoría de los casos, en el techo del rascacielos se sube de antemano una grúa trepadora más pequeña, capaz de desmontar la principal. Esta grúa más pequeña suele funcionar con electricidad y es más ligera que su majestuosa predecesora. Si el uso de una segunda grúa no es posible, la grúa se desmonta por partes, utilizando cabrestantes y el montacargas del edificio. Las partes más pequeñas se bajan por el hueco del ascensor y las más grandes a través de aberturas especiales en los forjados. Este método requiere una precisión extrema y mucho tiempo. El proceso de montaje y desmontaje de una grúa torre es una ilustración del ingenio de la ingeniería, que permite a un gigante crecer junto al edificio que está creando. Cada sección, cada perno y cada movimiento de la grúa forman parte de un complejo algoritmo que comienza en los planos y termina en el paisaje urbano, donde el rascacielos, como si estuviera vivo, se estira hacia el sol, gracias a su ayudante de acero. La grúa torre más grande del mundo. Hoy en día, una de las más potentes se considera la grúa Kroll K10000. Su capacidad máxima de elevación alcanza las 120 toneladas y su altura puede superar los 100 metros. Generalmente, estos gigantes se utilizan para la construcción de centrales nucleares o grandes instalaciones industriales. La grúa torre más alta del mundo se utilizó para la construcción del rascacielos Burj Khalifa en Dubái. Su altura de trabajo alcanzó los 828 metros y se considera uno de los proyectos de ingeniería más complejos de la historia. El proceso de su desmontaje duró varios meses y para desmontar las secciones superiores se utilizó una grúa especial tipo araña, diseñada por los ingenieros específicamente para este proyecto. Una grúa torre promedio, que trabaja en una obra, tiene una capacidad de elevación de 8 a 20 toneladas. Esto permite levantar bloques de hormigón, vigas de acero, materiales de construcción y equipos. La velocidad de elevación del gancho en las grúas modernas puede alcanzar los 200 metros por minuto sin carga y 40 metros por minuto con la carga máxima. Esto permite mover materiales de manera eficiente a grandes alturas, acelerando significativamente el ritmo de la construcción. El montaje de una grúa torre de tamaño medio normal tarda de 1 a 3 días, dependiendo de la experiencia del equipo y las condiciones meteorológicas. Sin embargo,
El montaje de una grúa para un rascacielos puede durar de 1 a 2 semanas o más, ya que el proceso de crecimiento del mástil se realiza en paralelo con la construcción. Cada año, en el mundo se fabrican millones de proyectiles de artillería. Eso es más que la población de algunos países. En peso, hablamos de miles de toneladas de acero convertidas en armas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Pero ¿cómo un cilindro metálico sin vida se transforma en un mecanismo tan preciso, donde un error de apenas 1 milímetro puede costar vidas? En este video vamos a abrir las puertas de un mundo al que casi nunca entran las cámaras. Hornos con temperaturas de más de 1200 grados. Prensas hidráulicas que comprimen el acero como si fuera plastilina. Y secretos explosivos ocultos en el silencio de talleres especiales. Quédate hasta el final, porque descubrirás lo que jamás se muestra en público. Todo comienza con el metal. A la planta llegan bloques especiales de acero aleado de alta calidad, llamados blooms. Son cilindros largos y perfectamente redondos, cada uno con un peso de cientos de kilos. Ese esqueleto será la base del proyectil. El primer paso es cortarlos en cilindros más cortos, cada uno destinado a convertirse en un proyectil. Es como cortar una salchicha, solo que aquí la herramienta es una sierra gigante que muerde el acero con chispas y rugidos. Luego tenemos esas pesadas rodajas de acero. Lo siguiente es el bautismo de fuego. Las envían a un horno de inducción, que es básicamente un microondas de alta tecnología para metal. Campos electromagnéticos atraviesan el acero y lo calientan desde dentro. En minutos, el metal frío y gris se convierte en una masa brillante, plástica, incandescente, a más de 1200 grados Celsius. Una vez caliente y maleable, un robot la toma y la coloca en una prensa hidráulica. Primero, la prensa perfora la pieza, creando una cavidad profunda. Después, en una serie de pasos, la va estirando como un alfarero con su arcilla. El acero fluye, las paredes se hacen más delgadas y la cavidad más profunda. Tras varias compresiones, ese cilindro macizo se transforma en un vaso grueso de acero, con la forma característica de un proyectil. Pero aún es tosco, cubierto de escoria e impreciso. Ahora llega la mecanización. La pieza se fija en un torno gigantesco. Una herramienta de aleación súper dura retira capas de material, hasta dejar una superficie perfectamente lisa y aerodinámica. El torno controlado por computadora da forma al proyectil con precisión de centésimas de milímetro. En la parte trasera se tallan ranuras especiales para el anillo de conducción y en la delantera una rosca perfecta para el detonador. Sin embargo, el proyectil aún es blando. Para resistir el disparo necesita endurecerse. Se calienta de nuevo en un horno a unos 850 grados y luego se sumerge bruscamente en agua o aceite. Ese es el temple. El acero se vuelve duro, pero frágil. Para eliminar esa fragilidad, se realiza un revenido. Se calienta otra vez, a menor temperatura, y se enfría lentamente. Así el cuerpo del proyectil queda increíblemente fuerte, capaz de soportar la presión brutal de los gases de pólvora, pero con la suficiente tenacidad para no romperse en el cañón. Pero un cascarón vacío de acero, por más fuerte que sea, no sirve de nada. Llega la etapa más peligrosa, la carga explosiva. En un taller aislado y muy protegido,
se llena con explosivos como el TNT o sus mezclas. Normalmente es sólido, en forma de escamas o gránulos amarillentos. Para introducirlo, se derrite en calderas especiales con camisa de vapor, que aseguran un calentamiento lento y controlado. La temperatura se vigila grado a grado, porque un exceso podría ser fatal. Los cuerpos de los proyectiles, perfectamente limpios, se colocan en filas y se llenan con el explosivo líquido. El proceso es lento para evitar burbujas de aire, que harían inestable la detonación. Luego, los proyectiles se enfrían durante horas hasta que la carga solidifica en un bloque uniforme, sin grietas ni huecos. Mientras tanto, en otro taller aún más limpio y preciso, se fabrica el cerebro, el detonador o espoleta. Es un mecanismo diminuto, pero extremadamente complejo, que requiere la precisión de un relojero. Consta de decenas de piezas diminutas, resortes, engranajes, percutores, cápsulas detonantes y seguros. Su misión es ser absolutamente seguro en transporte y al disparar, pero activarse en el instante exacto, al impacto, en el aire o tras cierto tiempo. El ensamblaje se hace en condiciones casi estériles, donde ni una mota de polvo puede estropearlo. Llega el montaje final. En la parte trasera del proyectil se coloca por presión el anillo de conducción, hecho de cobre u otro metal blando. Su función es encajar en las estrías del cañón, dar rotación al proyectil y evitar fugas de gases. En la parte delantera, en la rosca, se enrosca cuidadosamente la espoleta ya terminada. Después, los proyectiles se pintan en color protector, normalmente verde oliva o gris, y se les imprime un marcado especial en blanco o amarillo. No son simples letras, es su pasaporte, indicando calibre, tipo de explosivo, lote y año de fabricación. Información vital para los artilleros. Finalmente, los proyectiles completos se embalan con cuidado en cajas de madera o tubos herméticos para protegerlos de la humedad y los golpes. La fabricación de las granadas de mortero es similar, aunque con diferencias. Sus cuerpos suelen hacerse por fundición en hierro, pues la presión del disparo es menor. Su forma es más redondeada, como una gota. Y la gran diferencia, en la parte trasera, llevan un estabilizador, una aleta con varias palas que mantiene el vuelo recto, como las plumas de una flecha. Entre esas aletas se colocan cargas adicionales de pólvora en pequeñas bolsas, como rosquillas, que permiten ajustar el alcance. Y así, tras todo este recorrido, desde un bloque de acero inerte, pasando por hornos ardientes, prensas hidráulicas, tornos de precisión y silenciosos talleres químicos, nace un artefacto que es la cumbre de la ingeniería destructiva, listo para cumplir su único y terrible propósito. Imagina un hilo. Uno común, de color amarillo dorado, suave al tacto, que puedes enrollar en tu dedo. Ahora imagina que ese mismo hilo, con el mismo peso, es 5 veces más resistente que el acero. Esto no es ciencia ficción, es Kevlar. Un material con el que se fabrican chalecos antibalas, cascos, cables de ultra alta resistencia e incluso piezas para naves espaciales. La historia de su creación es una verdadera arquitectura molecular, donde los científicos aprendieron a alinear las moléculas en filas perfectamente rectas, como soldados en un desfile, para crear un material con propiedades casi sobrenaturales. Echemos un vistazo al lugar más sagrado. Una planta química donde, a partir de 2 polvos discretos, nace este material de superhéroes.
Todo comienza no con fuego ni con roca fundida, sino en el silencio de un laboratorio y en gigantescos reactores de acero inoxidable. Tenemos dos protagonistas, dos componentes químicos que parecen bastante aburridos. El primero es un polvo. El segundo, una sustancia parecida a cristales aciculares llamada cloruro de tereftaloilo. Este es nuestro Lego molecular. Imagina que la primera molécula tiene 2 manos y la segunda 2 ganchos. La tarea consiste en hacer que se den la mano y formen una cadena increíblemente larga y resistente. Este proceso se llama polimerización. En un reactor enorme y perfectamente limpio, se cargan estos 2 polvos y se añade un disolvente especial para que puedan moverse y encontrarse. Luego, el reactor comienza a agitarse. Y aquí ocurre la reacción química. Las manos y los ganchos se enganchan, molécula tras molécula, formando una macromolécula larguísima, como un espagueti. Como resultado de la reacción, se libera un subproducto, ácido clorhídrico, por lo que toda la mezcla se vuelve extremadamente agresiva y corrosiva. Después de un tiempo, el líquido en el reactor se convierte en una masa espesa, viscosa y de color miel. Ya no es una simple mezcla, es un polímero llamado poliparafenileno tereftalamida. Pero esto todavía no es Kevlar, es solo su embrión. Y aquí surge el primer gran problema. Este nuevo polímero es increíblemente terco. Sus moléculas son tan rectas, rígidas y se atraen tan fuertemente entre sí que en el disolvente se aglomeran de inmediato, formando cristales sólidos. Nuestra masa dorada y espesa no es en realidad una solución, sino una suspensión, parecida a un gel, donde las partículas sólidas flotan en el líquido. Intentar hacer una fibra a partir de esto es como tratar de exprimir arena húmeda a través de una aguja fina. No funcionará. Para convertir este gel en algo de lo que se pueda estirar un hilo, es necesario disolverlo por completo. Pero, ¿cómo disolver algo que es casi insoluble en todo? Para ello se necesita un superdisolvente. Y los científicos lo encontraron. Es ácido sulfúrico concentrado. Imagina, para domar este polímero ultra resistente, hay que sumergirlo en una de las sustancias más corrosivas y peligrosas conocidas por el hombre. La masa polimérica espesa se mezcla con cuidado, sobludea todas las medidas de seguridad, con ácido sulfúrico frío y concentrado. Y ocurre un milagro. El ácido rompe los débiles enlaces entre las cadenas, obligándolas a soltarse mutuamente y a dispersarse en la solución. Pero lo más importante es que las moléculas rígidas y en forma de varilla del Kevlar, en esta solución, no se comportan de forma caótica, como los polímeros comunes, sino que forman lo que se llama una solución de cristal líquido. Esto significa que se alinean por sí mismas en grupos paralelos, como troncos flotando en la corriente de un río. Este es un momento clave. Ya en esta etapa, siendo todavía un líquido, las moléculas comienzan a prepararse para su futura superresistencia. Ahora, esta solución de cristal líquido, espesa, viscosa y parecida a la resina, está lista para convertirse en fibra. Comienza un proceso llamado hilado en seco húmedo. La solución, a una presión enorme, se alimenta a una pieza especial llamada hilera. Es una placa metálica en la que se han perforado cientos de orificios microscópicos, cada uno más delgado que un cabello humano. La solución se fuerza a través de estos orificios con una fuerza increíble, y del otro lado aparecen cientos de los más finos y brillantes chorros. Pero no salen simplemente al aire. Primero pasan por un pequeño espacio de aire, literalmente unos pocos milímetros, donde se estiran un poco, y las moléculas, que ya estaban parcialmente ordenadas, se alinean aún más paralelas entre sí.
Y luego, estos hilos aún líquidos caen inmediatamente en un baño de coagulación. Es una piscina con agua fría o una solución especial. Cuando la solución ácida caliente se encuentra con el agua fría, se produce una solidificación brusca. El ácido se lava y las cadenas poliméricas se congelan en esa posición perfectamente ordenada en la que se encontraban. Ante nuestros ojos, el líquido se ha convertido en una fibra sólida, pero aún flexible y dorada. Del baño de coagulación sale un haz completo de cientos de fibras individuales, pero todavía está impregnado de restos de ácido y agua. Por eso, pasa por toda una serie de baños de lavado, donde se limpia a fondo, y luego por cámaras de secado, donde se elimina toda la humedad. Ahora tenemos una fibra de Kevlar limpia y seca. Ya es extremadamente resistente, pero esto aún no es el límite. Para alcanzar los máximos indicadores, la fibra se somete a una prueba final, el estirado térmico. El haz de fibras se calienta a alta temperatura, 300 o 400 grados Celsius, para hacerlo un poco plástico, y se pasa por un sistema de rodillos que giran a diferentes velocidades. Los siguientes rodillos giran más rápido que los anteriores, lo que obliga a la fibra a estirarse. Este estiramiento final hace algo increíble a nivel molecular. Elimina cualquier último defecto de orientación, obligando a absolutamente todas las largas y rígidas cadenas moleculares a alinearse en líneas perfectamente paralelas a lo largo del eje de la fibra. Se empaquetan tan densa y ordenadamente como es posible. Toda la fuerza de miles de millones de enlaces intermoleculares ahora trabaja en una sola dirección. Es como comparar un montón de pajitas esparcidas con una cuerda fuertemente retorcida hecha de las mismas pajitas. Es este orden perfecto el que le da al Kevlar su legendaria resistencia a la tracción. Después de este entrenamiento final, la fibra se enfría y se enrolla en enormes bobinas. Este es el producto final, un hilo infinito, brillante y dorado, suave al tacto, pero capaz de detener una bala. De estas bobinas, luego se tejerá la tela para los chalecos antibalas, se trenzarán los cables para los puentes colgantes o se incorporarán en materiales compuestos para los coches de Fórmula 1. Y todo esto es el resultado de un camino increíblemente complejo, desde dos simples polvos hasta un ejército de moléculas perfectamente ordenadas, hombro con hombro, listas para soportar cargas que parecen imposibles. El mercado de las fibras de aramida, donde el Kevlar es el rey, es una industria global que mueve más de 3.000 millones de dólares al año. Y esta cifra no deja de crecer, porque la humanidad encuentra cada vez más formas de utilizar este material allí donde los materiales convencionales simplemente se rinden. Cada año, en el mundo, se funden más de 1.000 millones de toneladas de arrabio. Pero, ¿de dónde viene este metal ardiente? Imagina un horno gigante, tan alto como un edificio de 35 pisos, que nunca duerme. Sus entrañas brillan como el núcleo de la Tierra, y la temperatura alcanza los 2000 grados. Es un alto horno. Aquí no solo se funde metal, aquí nace el corazón de la industria. Pero hay un secreto que solo conocen aquellos que están junto a la piquera. Si te quedas hasta el final, descubrirás qué sucede realmente en el centro mismo de esta fortaleza en llamas. ¿Y por qué eso lo cambia todo? Imagina una torre colosal, más alta que un rascacielos de 35 pisos. La tierra bajo tus pies vibra ligeramente por su incesante trabajo, y el aire está lleno de un zumbido parecido al aliento de una bestia gigante. Por la noche, su cima resplandece, ahuyentando la oscuridad. Esto es un alto horno. Una fundición vertical colosal donde, de manera ininterrumpida, 24 horas al día,
7 días a la semana, ocurre la magia de transformar el mineral en metal. El nombre tiene su historia. Proviene de la idea de soplar. Y no es casualidad. El secreto principal del alto horno es la inyección constante de aire increíblemente caliente, que mantiene el fuego y pone en marcha todos los procesos necesarios. Si cortáramos un alto horno por la mitad, veríamos que se parece a una botella alargada. Cada una de sus partes tiene su propio nombre y propósito. Las paredes del alto horno están revestidas por dentro con ladrillos refractarios especiales, capaces de soportar temperaturas que derriten la piedra. Es una verdadera fortaleza, construida para domar el fuego. ¿Y qué se echa en esta garganta de fuego? El proceso se asemeja a la preparación de un plato, con una receta muy estricta. La mezcla de ingredientes que se carga en el horno se llama carga. Estos son sus componentes principales: materia prima de mineral de hierro, combustible o coque, y fundentes. Estos tres componentes se cargan en el horno en capas estrictamente definidas. Una capa de coque, luego una capa de materia prima mineral con fundentes, de nuevo coque, y así sucesivamente. Cada pocos minutos se envía al horno una nueva porción que pesa decenas de toneladas. La materia prima de mineral de hierro es la base de todo. Generalmente no se utiliza simplemente el mineral extraído de la tierra, sino aglomerado o pellas especialmente preparadas. Se trata de mineral fino sinterizado o bolas enrolladas de concentrado de mineral. La tarea principal es que la materia prima contenga la mayor cantidad posible de compuestos de hierro con oxígeno, de los cuales luego habrá que extraer ese oxígeno. El coque es carbón de piedra tostado en hornos especiales sin acceso de aire. Después de este tratamiento, se vuelve fuerte, poroso y arde liberando una enorme cantidad de calor. Pero su papel no termina ahí. El carbono, del que se compone el coque, es el principal mago que transforma el mineral en metal. El fundente más común es la piedra caliza ordinaria. ¿Para qué sirve? En el mineral y el coque siempre hay impurezas innecesarias, la llamada ganga. La piedra caliza ayuda a aglutinar estas impurezas, formando una escoria de fácil fusión. Así que, la carga está dentro. ¿Qué sigue? Ahora viene lo más interesante. Dos corrientes se mueven una hacia la otra. Desde arriba descienden lentamente las capas de la carga, y desde abajo, un huracán de gases incandescentes se precipita hacia ellas. Todo comienza abajo, en el crisol. A través de tuberías especiales, se inyecta en el horno, a una presión enorme, aire calentado a una temperatura de 1200 grados Celsius. Eso es más caliente que la lava de un volcán. Al encontrarse con el coque al rojo vivo, el oxígeno del aire se enciende instantáneamente. La temperatura en esta zona se dispara hasta los 2000 grados. Al mismo tiempo, se forma dióxido de carbono. Pero al ascender y pasar a través de nuevas capas de coque, se transforma en otro gas, el monóxido de carbono. Y este gas es el verdadero ladrón de oxígeno, tren de... Subiendo cada vez más por la cuba del horno, esta corriente de gases incandescentes envuelve los trozos de mineral y comienza a arrancarles ávidamente el oxígeno, dejando hierro reducido y esponjoso. El hierro reducido continúa su viaje hacia abajo, a zonas cada vez más calientes. Pasa a través de las capas incandescentes de coque y, como una esponja, comienza a absorber su carbono. Y aquí ocurre algo asombroso. El hierro puro se funde a una temperatura muy alta, de 1539 grados, pero la saturación con carbono reduce drásticamente esa temperatura. Por eso, en el alto horno no se produce hierro puro, sino su aleación con carbono, el arrabio, que se vuelve líquido ya a los 1200 grados. Aproximadamente cada 40 o 60 minutos,
En la parte inferior del horno se acumula una cantidad suficiente de productos líquidos. Llega el clímax, un espectáculo fascinante. El operario del alto horno, con la ayuda de un taladro especial, abre un orificio en la pared del horno, la piquera. Primero se extrae la escoria. Es más ligera que el arrabio, por lo que flota en la superficie. Es una masa fundida, parecida a la lava, que fluye hacia cucharas especiales. Y luego se abre la piquera de arrabio. Y de allí sale con un rugido un chorro cegador y chispeante de metal fundido. Este es el río de fuego. La temperatura de esta corriente es de unos 1500 grados. Fluye por canales especiales, inundando todo a su alrededor con una luz deslumbrante, y llena cucharas gigantes, parecidas a vagones cisterna. Cada una de estas cucharas contiene cientos de toneladas de metal líquido. A continuación, el arrabio se enviará a su siguiente etapa. O se verterá en moldes, o, lo que es más común, se enviará para su procesamiento en acero. El alto horno es una producción asombrosa que no solo produce arrabio. Los subproductos no son menos importantes. La escoria de alto horno, que ya hemos mencionado, después de enfriarse y triturarse, se convierte en una valiosa materia prima para la producción de cemento, bloques de construcción y pavimento de carreteras. El gas de alto horno que sale del horno no se libera a la atmósfera. Se limpia de polvo y se utiliza como combustible para calentar ese mismo aire que se inyecta en el horno. Se crea una especie de ciclo cerrado que hace el proceso más económico. Sin duda, la metalurgia es un serio desafío para el medio ambiente. Sin embargo, las tecnologías modernas no se detienen. Durante la modernización de los altos hornos, se instalan potentes filtros y sistemas de limpieza que capturan el polvo y los gases nocivos. Científicos e ingenieros de todo el mundo trabajan en la creación de tecnologías verdes. Por ejemplo, el uso de hidrógeno en lugar de coque, para hacer la producción de metal más limpia. Pero por ahora, el alto horno sigue siendo la reina de la metalurgia. Y cada vez que veas un puente, un rascacielos o un tren, recuerda a estos gigantes de fuego y a las personas que doman los ríos de fuego para darle al mundo una base fuerte y fiable. Durante 75 años, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970, Estados Unidos fue el líder mundial indiscutible en la producción de arrabio, acero y productos laminados. En este periodo, la siderurgia estadounidense no era solo un sector de la industria, sino la clave o el barómetro de la economía estadounidense. En la década de 1920, por ejemplo, el país producía aproximadamente la mitad del arrabio mundial. Imagina, 1 de cada 2 toneladas de este metal estratégico en el mundo nacía precisamente en los hornos de fundición estadounidenses. ¿Sabías que los Crocs no son solo zapatos, sino una obra maestra tecnológica? Imagina esto: pequeños gránulos de polímero que se derriten a más de 204 grados Celsius para dar vida al legendario material Croslite. ¿Cómo se transforma este proceso en la comodidad que llevas cada día? Y lo más interesante, ¿por qué este material no solo es práctico, sino también un desafío para el medio ambiente? Quédate hasta el final y descubre cómo nacen tus Crocs favoritos. Increíble, ¿verdad? El proceso de fabricación de los Crocs es más complejo de lo que parece. Todo comienza con la materia prima, el secreto detrás del éxito de Crocs. El material utilizado, llamado Croslite, es una combinación patentada de polímero expandido que ofrece ligereza, comodidad y durabilidad. No se trata de simples zapatos de goma, como muchos creen, sino de un material especial con celdas cerradas.
El crosslite es un tipo de acetato de etileno y vinilo, un polímero conocido por ser impermeable, tener propiedades amortiguantes y una gran resistencia al desgaste. Los polímeros utilizados para crear el crosslite se obtienen a partir del petróleo o gas natural, que son procesados para producir polietileno. Grandes plantas químicas en Asia, Europa y Estados Unidos suministran esta materia prima a las fábricas de Crocs. La materia prima se transporta en forma de pequeños gránulos, fáciles de mover en contenedores de gran capacidad y almacenar en condiciones secas hasta su uso en la producción. Las principales fábricas de Crocs están ubicadas en Asia: Vietnam, China e Indonesia. Estas regiones ofrecen mano de obra económica, acceso a grandes volúmenes de materia prima y una infraestructura logística robusta para satisfacer la demanda global. El nombre Crocs proviene de la palabra cocodrilo, porque, al igual que estos animales, los zapatos pueden usarse tanto en el agua como en la tierra. Ahora vamos directo a la fábrica, hermano. Mira cómo estos trabajadores cargan los gránulos en una máquina especial, donde se calientan a temperaturas altísimas. Es realmente ardiente. La temperatura de fusión del material alcanza aproximadamente 204 grados Celsius. Una vez fundido, el material se convierte en un líquido espeso, similar a una crema densa. Este polímero líquido se vierte en moldes especiales que le dan forma al calzado. Los moldes son sometidos a una presión muy alta, asegurando que cada detalle quede perfectamente formado. El exceso de polímero sale a presión, como si fuera crema brûlée. Aunque seamos sinceros, con el olor de la fábrica no hay tentación de probarlo. Y menos mal, porque esto no es algo comestible. ¿Estás de acuerdo? Cuando se enfría, el material se expande y forma la famosa estructura espumosa de crosslite, con celdas cerradas. Eso le da a tus Crocs su ligereza, elasticidad, suavidad, impermeabilidad y propiedades antibacterianas. ¿Sabías que un par suele pesar entre 150 y 200 gramos? Apuesto a que más de uno va a salir corriendo a pesar sus Crocs después de escuchar esto. Y eso no es todo, bro. Gracias a esta estructura, el calzado no absorbe olores y es súper fácil de lavar. Después de sacar el par del molde, se corta el material sobrante y se suavizan los bordes. Mira cómo estos cuates trabajan rápido y con precisión. Pulen la superficie para que no haya rebabas ni asperezas. ¿Te lo imaginas? Menos de 5 minutos por par. Tras remover los excesos, las orillas se lijan para eliminar bordes filosos o imperfecciones. Primero, se usan bandas o discos abrasivos de grano medio, ideales para quitar las irregularidades grandes. Estas herramientas giratorias permiten dar forma pareja a la suela y la parte superior del calzado. Después se pasa al pulido fino. Con abrasivos más suaves, como esponjas de lijado, se eliminan las mínimas asperezas, logrando una textura suave y cómoda al contacto con la piel. Para las zonas delicadas, como los orificios de ventilación, se recurre al lijado manual con esponjas o almohadillas especiales. Así se garantiza que no quede ni la más mínima rebaba. ¿Sabías que en Estados Unidos los militares usan Crocs como sandalias para la ducha? Son resistentes al agua y se secan volando. A los Crocs terminados se les añaden elementos como las correas y los Jibbitz. Las correas que sirven para sujetar mejor el pie se hacen del mismo material o de polímeros más rígidos. Se fijan con remaches que permiten movimiento. ¿Y tus Jibbitz, bro? Estos adornitos decorativos se colocan en los orificios de ventilación. Le dan un toque personal a tus Crocs, reflejando tu personalidad, tus aficiones o simplemente tu humor del día. La idea de los Jibbitz surgió en el año 2005. Fue de Shari Shubinsky, una mamá creativa que junto a sus hijos inventó la forma de decorar el calzado con pequeños accesorios plásticos. ¿Le decimos gracias, Shari? La cosa gustó tanto que para el año 2006, Crocs compró la idea por $10 millones, incorporándolos a su línea oficial. Los Jibbitz son detallitos de plástico o silicona blanda, con formas y colores para todos los gustos. Pueden ser iconos, emojis, personajes de películas, animalitos, plantas o lo que imagines. En la parte trasera llevan una especie de pin que entra en el orificio del zapato. Por la flexibilidad del material,
El Jibbitz encaja fácilmente y queda súper firme. Primero, los diseñadores hacen bocetos. Pueden ser símbolos de moda, memes populares o temáticas de temporada, como muñecos de nieve en invierno o girasoles en verano. Con el diseño listo, se crean modelos en 3 dimensiones, que luego servirán para fabricar los moldes. El plástico o silicona se vierte líquido en estos moldes detallados. Al enfriarse, toma la forma del adorno y también se solidifica la patita de sujeción. ¿Sabías que en el año 2021 se subastó un Jibbitz único por $10.000? Estaba hecho de oro y decorado con diamantes. ¡Una locura! Para el color y los diseños, se usan diversas técnicas. El tinte se puede añadir durante el derretido de los gránulos, logrando un color uniforme en toda la estructura. Para estampados o detalles específicos, se emplea grabado láser o técnicas de impresión. Cada par pasa un control de calidad, revisando la forma, el color y que no haya defectos. Si detectan fallas, se desechan o se envían a reprocesamiento. Y así termina el ciclo productivo. Los Crocs listos se empacan en cajas y se transportan por mar o avión a almacenes de todo el planeta. Los Crocs son muy cómodos, pero también representan un reto ecológico. Croslite no es un plástico común y corriente. Al mismo tiempo, la marca busca ser más amigable con el medio ambiente y encontrar formas de reutilizar el calzado viejo. Este material patentado no se descompone por procesos naturales. Un par viejo tirado a la basura puede durar décadas en un vertedero. Además, su composición química especial no se presta a los métodos de reciclaje tradicionales. Se requieren tecnologías específicas que la mayoría de las plantas de reciclaje no tienen. ¿Ves el dilema, bro? Crearon un material duradero, pero ahora hay que pensar qué hacer con él al final de su vida útil. En el pasado, Crocs tuvo un programa de recolección de pares usados. Los desinfectaban y los donaban en países en desarrollo. Pero, vamos, eso solo trasladaba el problema a otra gente que no tiene mucha opción. Es una idea polémica, ¿no crees? Al final, esa iniciativa se detuvo, pero inspiró nuevas estrategias ambientales. Hoy en día, en algunas tiendas, Crocs puedes dejar tus viejos pares para que se investiguen nuevas formas de reutilizarlos o convertirlos en energía. A veces, los Crocs usados se someten a pirólisis. Se queman en hornos especiales para generar energía térmica o eléctrica. Nada mal, ¿no, bro? También, al triturar Crocs viejos, se pueden crear materiales para pisos de parques infantiles, aislamiento térmico o incluso elementos decorativos y de construcción. En definitiva, los Crocs nacen de un proceso tecnológico complejo. Pasan por manos expertas, se decoran con ingenio y al final enfrentan el gran desafío ambiental. Ahora ya lo sabes. Tus Crocs favoritos no son solo cómodos, también llevan consigo una historia compleja. ¿Te imaginabas todo esto, bro? Cada año, en nuestro planeta se producen más de 2.000 millones de compresas y tampones, lo que equivale a 120 compresas por minuto. Pero, ¿sabías que la mayoría de estos productos tardan cientos de años en descomponerse y dañan gravemente el medio ambiente? Hoy te mostraré cómo se fabrican estos productos, de qué materiales están hechos, los riesgos que ocultan y por qué esto no es solo una cuestión de higiene, sino un problema global. No te lo pierdas. Este video cambiará tu forma de ver lo cotidiano. En promedio, una mujer utiliza más de 10.000 unidades de productos para la higiene menstrual a lo largo de su vida. La mayoría de estos productos no se descomponen en la naturaleza. Cada año, esta gran industria produce más de 2.000 millones de unidades. Esto equivale a 120 compresas o a 80 tampones por minuto. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Una combinación de materiales sintéticos y naturales. Por ejemplo, la celulosa, que se obtiene a partir de la masa de madera de árboles de hoja perenne y caduca mediante un procesamiento mecánico o químico, a menudo realizado en plantas especializadas de producción de celulosa y papel. En las compresas y tampones, la celulosa se utiliza como capa absorbente. Sin embargo, el principal material utilizado en estos productos de higiene es el algodón.
una fibra natural que se cultiva en los Estados Unidos, la India, China y varios países de África. Una vez cosechado, el algodón se limpia para eliminar las semillas, se blanquea y se transforma en fibras suaves que se emplean en las capas absorbentes. Para absorber grandes cantidades de líquido sin que el material se descomponga, se utilizan superabsorbentes. Estos son materiales poliméricos producidos a partir de compuestos químicos sintéticos, como la sal sódica del ácido poliacrílico. Cuando veas el video, escribe cuántas palabras nuevas aprendiste hoy. Yo terminé sudando al tomar notas durante esta excursión. La capa superior de las compresas, que está en contacto con la piel, se fabrica con poliéster o polipropileno, materiales obtenidos a partir del procesamiento de productos derivados del petróleo. Empiezas a entender la magnitud del problema, ¿verdad? Para crear la capa superior con materiales naturales, se utiliza bambú. Para fijar la compresa a la ropa interior o para mantener unidos los diferentes capas del producto, se necesitan sustancias adhesivas. Aquí entran en juego los adhesivos poliméricos, elaborados a base de resinas sintéticas. Los materiales y proveedores se seleccionan cuidadosamente en función de estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Como puedes ver, el impacto ecológico de este producto es muy significativo. La mayoría de las compresas desechables contienen hasta un 90% de plástico, lo que dificulta enormemente su descomposición biológica. De hecho, una compresa puede tardar entre 500 y 800 años en descomponerse por completo. Entonces, para fabricar los productos de higiene, la celulosa o el algodón se limpian y se trituran. Las fibras se colocan en matrices de múltiples capas. Se añaden superabsorbentes para mejorar la capacidad de absorción. Luego, el material se prensa y se moldea en tamaños adecuados para su uso posterior. Las fibras de polipropileno o poliéster se entrelazan mediante métodos térmicos o ultrasónicos para crear un tejido suave pero resistente. Este tejido se convierte en la capa superior del producto final. En una cinta transportadora especializada, las capas de una compresa se ensamblan de manera secuencial. Primero se coloca el material absorbente, luego una capa protectora hecha de plástico o un material biodegradable, y finalmente se agrega la capa exterior. Todo se une mediante adhesivos y un proceso de tratamiento térmico. Para fabricar tampones, la capa absorbente se enrolla en cilindros compactos. Sobre estos, se añade un material no tejido especial para garantizar una superficie lisa. Se inserta un cordón que se asegura con un nudo resistente. Cuando es necesario, se incluye un aplicador para facilitar su uso. Es importante destacar los riesgos para la salud asociados con estos productos. Ya sabes de qué están hechos, así que debes tener en cuenta que algunas compresas y tampones pueden contener residuos de dioxinas, pesticidas o fragancias. Estas sustancias pueden causar irritación en la piel o incluso afectar el sistema hormonal. Además, el uso de tampones de alta absorción se ha asociado, en raras ocasiones, con el síndrome de choque tóxico, una afección peligrosa. Los fabricantes siempre informan sobre estos riesgos en el empaque o en las instrucciones de uso. Luego, las compresas se cortan en diferentes tamaños, como opciones para el día y la noche. Los tampones se moldean según el nivel necesario de absorción. Cada producto se envasa herméticamente para garantizar la higiene. Se utilizan envolturas individuales para facilitar su transporte. Posteriormente, se verifican parámetros clave: absorción, integridad de los materiales y uniformidad del corte. Las pruebas se realizan en sistemas automatizados o de forma manual, y al menos eso es algo positivo, porque en algunos países no existen requisitos regulatorios claros sobre la composición y seguridad de las compresas y tampones. ¿Pero de qué podemos hablar? Si en muchos países las mujeres ni siquiera pueden permitirse comprar compresas o tampones. Esto limita su acceso a la educación y al trabajo durante los días de menstruación. Según datos de UNICEF, alrededor de 500 millones de mujeres en el mundo enfrentan este problema. Y en muchas culturas, la menstruación sigue siendo un tema tabú, lo que dificulta el acceso abierto a productos de higiene y materiales educativos.
Los productos se empacan en cajas o bolsas para su transporte. El envasado y embalaje de compresas y tampones es una etapa crucial que garantiza la comodidad, higiene y conservación de los productos. Las compresas se envuelven en una película de polietileno o en material biodegradable, lo que protege el producto de la contaminación y la humedad. Los tampones se empaquetan en envolturas de papel o polietileno con sellado térmico. Máquinas especializadas miden la longitud del embalaje, envuelven el producto y lo sellan herméticamente. Equipos de soldadura por temperatura o ultrasonido crean costuras que impiden la penetración de bacterias. Se realiza el etiquetado, indicando el lote, la fecha de caducidad y las características del producto. Los paquetes de compresas o tampones terminados se agrupan en cajas de cartón más grandes o envolturas de plástico para el transporte. Estos productos de higiene se enviarán a los estantes de las tiendas y, aunque cueste creerlo, aquí también hay un problema. En muchos países, los productos menstruales están clasificados como artículos de lujo y están sujetos a impuestos. Y después del uso, surge un problema de gran escala: la gestión de los desechos. Ya mencioné que la producción y transporte de compresas y tampones deja una huella de carbono considerable. Ahora imaginen que miles de millones de compresas y tampones se desechan continuamente en vertederos o terminan en los océanos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cada año se eliminan más de 12.000 millones de unidades de productos menstruales, de las cuales una gran parte no es reciclable. Las opciones para abordar este problema no son muchas. Las compresas reutilizables, aunque una alternativa más sostenible, no son del agrado de muchas mujeres debido a su incomodidad. Entre las alternativas más razonables están los tampones biodegradables y las copas menstruales, aunque no son adecuadas para todas, así que lo único que la humanidad puede hacer para ayudar tanto a las mujeres como al planeta son medidas educativas y el reciclaje. Campañas educativas para reducir la estigmatización de la menstruación, políticas de cero residuos y apoyo a tecnologías de reciclaje, la eliminación de los impuestos sobre los productos menstruales y garantizar su disponibilidad en las instituciones públicas. ¿Sabías que la bebida que apareció antes que Coca-Cola todavía guarda secretos conocidos solo por 3 personas? Bienvenido al misterioso mundo de Dr. Pepper. Durante más de un siglo, los 23 sabores únicos de esta bebida han intrigado a los consumidores, haciéndolos regresar por más una y otra vez. Pero, ¿qué es lo que realmente compone esta mezcla enigmática? Vamos a explorar la historia y descubrir los secretos de cada botella de Dr. Pepper. Tomemos como punto de partida la década de 1880. En ese entonces, las gaseosas no eran un negocio masivo como lo son hoy. La mayoría de las personas compraban bebidas sin alcohol en farmacias, ya que se publicitaban como tónicos para la salud, capaces de curar de todo, desde el agotamiento hasta la dispepsia. ¿Quién podría resistirse al encanto de las soluciones burbujeantes? En un pequeño pueblo texano llamado Waco, un químico llamado Charles Alderton estaba inmerso en experimentar con sabores. No sabemos cuántas combinaciones diferentes probó, pero hay algo seguro: el sabor de Dr. Pepper no fue una simple casualidad. Imagina una pequeña farmacia en un pueblo de Texas. Charles Alderton está nuevamente inclinado sobre otro experimento. Quizás esta vez prueba la bebida y de repente sus ojos se iluminan. Esto es una bebida que combina un sabor cálido, especiado, afrutado y cremoso, se convierte en un verdadero elixir que reúne una multitud de sabores. Según la leyenda local, el nombre fue ideado en honor a un médico real y amante de los refrescos, el Dr. Charles Taylor Pepper. Sea verdad o no, la historia guarda silencio, pero este misterio añade aún más encanto a la bebida. El Dr. Pepper rápidamente se convirtió en una bebida popular. En el año 1885 conquistó los corazones de los habitantes de Waco, y muy pronto su sabor se hizo conocido mucho más allá de los límites de este pequeño pueblo.
La bebida incluso causó sensación en la Exposición Universal de 1904 en San Luis, donde todos podían probar esta combinación única de 23 sabores. El secreto de la fórmula del Dr. Pepper sigue siendo tan celosamente guardado que solo 3 personas en el mundo la conocen. Estas personas protegen su secreto como si fueran participantes de un programa de protección de testigos, y todos los detalles de su trabajo están rodeados de misterio. ¿Cuáles son esos 23 sabores? ¿Cereza? ¿Vainilla? ¿Caramelo? ¿Tal vez incluso un toque de regaliz? Nadie lo sabe con certeza, y los representantes del Dr. Pepper guardan silencio absoluto. Muchos han intentado desentrañar el secreto con la ayuda de criptólogos, pero esta bebida sigue esquivando todas las teorías, como si realmente hubiera obtenido un doctorado en misterios. En Internet circulan decenas de teorías y conjeturas, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. El Dr. Pepper parece disfrutar jugando con sus seguidores, dejándolos con nada más que suposiciones y rumores. Con el paso de las décadas, el Dr. Pepper se hizo famoso en toda América, y más allá de sus fronteras. No solo compitió exitosamente con otras colas, sino que incluso sobrevivió a un juicio iniciado por Coca-Cola en la década de 1970. Coca-Cola afirmaba que el Dr. Pepper era también una cola, pero la compañía del Dr. Pepper respondió con ingenio: "Yo no soy una cola", disfrutando de su estatus como algo único e inigualable. Esta bebida realmente destaca por su sabor picante, aunque el pimiento no sea uno de los 23 ingredientes. El Dr. Pepper se ha convertido en una parte imprescindible de la cultura estadounidense. Aparece en películas, programas de televisión y comerciales, y siempre es fácil de reconocer por su sabor y estilo inconfundibles. Hoy en día, Dr. Pepper sigue siendo fiel a sus raíces, ofreciendo no solo su fórmula original, sino también nuevas variaciones de sabor, como sin azúcar y con cereza. Esta marca siempre mantiene su calidad, lanzando ediciones limitadas como Chocolate Fantástico y Fruta Oscura. Los fanáticos no pueden resistirse y prueban todas las opciones, sumergiéndose en cada nuevo giro de sabor. A cada nueva versión de Dr. Pepper se le añade algo especial, lo que hace que cada botella sea única y permite que la marca siga siendo relevante durante décadas. Dr. Pepper es mucho más que una simple bebida. Es un misterio embotellado, un pequeño recordatorio de que algunos secretos en la vida es mejor no desentrañarlos. Ahora hablemos de lo que realmente importa: cómo se crea esta misteriosa bebida. La famosa y celosamente guardada receta es el núcleo de la producción de Dr. Pepper. Solo unos pocos empleados de la fábrica conocen la proporción exacta de los 23 sabores y trabajan bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Para garantizar la calidad y la consistencia, los componentes de la base aromática se adquieren a proveedores especializados y se entregan a la fábrica en contenedores sellados de manera segura. El secreto en cada etapa de la producción es una de las razones clave por las que Dr. Pepper sigue siendo tan especial. Cada componente se envía a la planta de producción en un contenedor herméticamente sellado para preservar su eficacia. Entre estos se encuentran la esencia de almendra, el extracto de cereza y la imprescindible nota de caramelo. Todos los aditivos son rigurosamente controlados y solo tienen acceso a ellos quienes cuentan con una autorización especial. En el proceso de producción se emplean balanzas de alta precisión para garantizar una exactitud absoluta hasta la última fracción de onza, ya que cualquier variación podría alterar el equilibrio único de sabores de Dr. Pepper. En este ambiente casi ceremonial se crea el alma de esta bebida. Tras medir meticulosamente los componentes, comienza la creación de la base aromática. La cereza y otras esencias dulces y especiadas se añaden después de los sabores más densos, como el caramelo. La mezcla se realiza en enormes recipientes de acero inoxidable, equipados con palas especiales que evitan la entrada de aire, ya que cualquier contacto con oxígeno podría alterar la delicadeza del sabor. Un sistema automatizado controla la intensidad y la duración de la mezcla,
para garantizar que todos los componentes interactúen a la perfección. Todo el proceso de mezcla se asemeja a una orquesta, donde cada ingrediente debe entrar en el momento exacto para crear una sinfonía de sabores armoniosa. Para preservar el sabor característico de Dr. Pepper en cada lote, los especialistas en sabor prueban regularmente muestras durante el proceso de mezcla, realizando ajustes si es necesario. Estos catadores cuentan con un sentido del gusto excepcional y han recibido una formación especializada para detectar las desviaciones más mínimas de la norma. Su misión es asegurarse de que cada lote conserve el mismo sabor que los consumidores han amado durante más de un siglo. Después de crear la base aromática, comienza la etapa de producción del jarabe. Para ello, se utiliza jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, que se calienta lentamente en una cámara especial donde se disuelve hasta convertirse en una masa dulce y uniforme. A continuación, el jarabe se mezcla con la base aromática, dando como resultado un líquido espeso de color ámbar con un equilibrio único de dulzura y complejas notas de sabor. Este proceso requiere un control constante de la temperatura y el tiempo para asegurar que el jarabe alcance la consistencia y el sabor deseados. Después de esto, comienza el proceso de gasificación, que le da al Dr. Pepper su característica efervescencia. El agua se enfría hasta una temperatura ligeramente superior a 0 grados, aproximadamente 1 grado centígrado, para que el dióxido de carbono se mantenga mejor en el líquido. En una cámara especial, se agrega dióxido de carbono bajo presión al agua, creando el característico burbujeo. Luego, el agua gasificada se mezcla con el jarabe, y la mezcla se remueve con cuidado para conservar la carbonatación. Este proceso de gasificación es uno de los pasos más importantes, ya que es el que crea esa refrescante efervescencia que todos amamos. Para garantizar la estabilidad del sabor y la seguridad del producto final, la bebida pasa por un proceso de pasteurización. Durante este proceso, el líquido se calienta rápidamente hasta 70 grados centígrados y luego se enfría con la misma rapidez, lo que permite conservar todas las características de sabor y proteger el producto de posibles microorganismos. Este procedimiento toma solo unos minutos, pero desempeña un papel clave en la seguridad de la bebida para los consumidores. Antes del envasado, el Dr. Pepper se somete a un estricto control de calidad. Se envían muestras al laboratorio para realizar análisis químicos, medir el nivel de carbonatación, la densidad y el potencial de hidrógeno. Catadores especialmente capacitados verifican que el sabor cumpla con los estándares de la marca. Si algo no está bien, el lote es sometido a una nueva prueba. Este control de calidad es una de las razones por las que el Dr. Pepper siempre se mantiene tan delicioso y refrescante. Después de la inspección, comienza el proceso de llenado y envasado. Miles de botellas y latas se llenan cada minuto. Los recipientes se limpian meticulosamente antes de ser llenados. Y después del llenado, a cada lata y botella se le coloca el logotipo característico de Dr. Pepper, junto con la fecha y el identificador del lote. Esto permite rastrear cada unidad y garantizar su calidad durante todo el tiempo de almacenamiento. La última inspección de calidad se realiza después del llenado para verificar que la bebida mantenga el nivel adecuado de gasificación, frescura y sabor. Solo entonces el producto se embala y se envía a todo el mundo, listo para ocupar su lugar en las estanterías de las tiendas. Gracias a este meticuloso proceso, cada botella de Dr. Pepper que compras conserva ese sabor único que generaciones conocen y aman. Tal vez el Dr. Pepper comenzó como un simple experimento en una pequeña farmacia de Texas, pero hoy se ha convertido en una bebida icónica que es amada en más de 30 países alrededor del mundo. La fórmula del Dr. Pepper sigue siendo un misterio, lo que lo hace aún más intrigante y único. No es solo una bebida, es una parte de la cultura estadounidense, un símbolo de un sabor audaz y poco convencional que combina tradición con innovación. Cada evento y cada anuncio televisivo refuerzan su estatus como un clásico. El Dr. Pepper ocupa un lugar especial entre las demás bebidas carbonatadas.
representa audacia, originalidad y el deseo de destacar entre la multitud. Su fórmula secreta y la variedad de sabores lo convierten en una opción ideal para quienes buscan algo nuevo y diferente. El Dr. Pepper es una bebida para aquellos que valoran la singularidad y no temen experimentar.